A veces, las heridas más profundas no se ven a simple vista. Son esas cicatrices que llevamos en el alma, las que marcan para siempre nuestra historia. Esta es la mía. La historia de un amor roto, de secretos enterrados, y de un hijo que jamás conoció al hombre que lo dejó atrás. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal Cicatrices de Amor. Aquí encontrarás historias como esta, historias que tocan el corazón y muestran que, incluso en el dolor, hay esperanza. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan brutal, ni que las decisiones de Julián, el hombre con quien compartí un sueño, me dejarían sola frente a un vacío que parecía imposible de llenar. Soy Guadalupe, y esta es la historia que quise olvidar pero que aprendí a enfrentar. Julián llegó a mi vida con promesas y una mirada que parecía contener un mundo entero. Su voz tenía esa seguridad que solo los que saben lo que quieren poseen, y aunque su presencia era intensa, también era distante, como si viviera en un universo paralelo al mío. Sin embargo, nos unimos con la esperanza de construir algo sólido, una familia que nos protegiera de las tormentas que ya habíamos vivido. Cuando supe que estaba embarazada, la mezcla de miedo y alegría me consumió. Sentía que dentro de mí crecía no solo una vida, sino también una nueva razón para seguir adelante. Pero Julián parecía alejarse con cada día que pasaba. Sus ausencias se hicieron constantes, sus silencios ensordecedores. No quería verme vulnerable, no quería que supiera que el temor al abandono me carcomía. Los meses avanzaron y, con ellos, la distancia se hizo abismo. Julián no estuvo cuando más lo necesité, ni siquiera cuando nació nuestro hijo, Julianito. La primera noche sola en aquella habitación fría se grabó en mi memoria con una claridad dolorosa. Lloré sin consuelo, con la sensación de que había sido abandonada por quien más debía protegerme. El tiempo no sanó aquella herida, solo la hizo más profunda. Julián desapareció, sin explicaciones, sin despedidas. Dejó atrás promesas rotas y un silencio que se volvió insoportable. Me quedé sola, criando a Julianito con esfuerzo, con noches sin dormir y días llenos de trabajo para darle lo que necesitaba. La sociedad no fue compasiva. Cada mirada era un juicio, cada palabra un reproche silencioso. Pero decidí que, aunque Julián no estuviera, yo sí estaría. No solo para nuestro hijo, sino para mí misma. Construí una fortaleza invisible con la que enfrenté el desprecio, la soledad y el miedo. Sin embargo, la sombra de Julián nunca desapareció. Él reapareció años después, con un pasado oscuro y una búsqueda de redención que yo no sabía si merecía. La historia que comenzó con abandono se tornó en un enfrentamiento de emociones, secretos y verdades que nos obligaron a mirarnos sin máscaras, y así, entre el dolor y la esperanza, aprendí que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, y que las heridas más profundas, aunque tardías, pueden abrir camino hacia la verdad y la sanación. Los días después de que Julián desapareciera quedaron marcados por una mezcla de desolación y determinación. Me levantaba temprano, aún con el cansancio pegado al cuerpo, para preparar el desayuno de Julianito, ayudarlo a vestirse y llevarlo a la escuela antes de ir a trabajar. Era un ritmo agotador, pero no podía permitirme el lujo de desfallecer. Mi familia me apoyaba, aunque sin entender del todo el peso que llevaba dentro. Para ellos, Julianito era solo un niño más, un niño sin padre, pero para mí era el centro de mi universo y el recordatorio constante de lo que perdí. Trabajaba en una panadería modesta, la misma donde mi madre había pasado años horneando con sus manos callosas y su sonrisa eterna. Aprendí mucho de ella, el valor del trabajo duro, la fuerza de la paciencia y el amor silencioso que sostiene una familia. Cada amanecer llegaba a la panadería antes del alba, para ayudar a preparar el pan, y después, cuando las calles se llenaban de gente, me encargaba de atender a los clientes con la misma amabilidad que ella me había enseñado, pero no todo era trabajo y responsabilidades. En las noches, cuando Julianito dormía y la casa quedaba en silencio, las dudas me acosaban. ¿Por qué Julián se fue? ¿Había alguna explicación que yo no podía ver? Esos pensamientos me consumían en la oscuridad, en un lugar donde ni siquiera el cansancio podía apagar la inquietud. Pasaron los años y Julianito creció fuerte, inteligente, con la bondad que le había enseñado mi madre y yo con tanto sacrificio. Siempre curioso, siempre preguntando sobre su padre, aunque yo evitaba darle respuestas. No quería llenarlo de resentimientos, pero tampoco podía ocultar la verdad completa. Le decía que su padre estaba lejos, que no sabía cuándo volvería, pero que él tenía derecho a saber la verdad cuando estuviera listo. La escuela se convirtió en un refugio para ambos. Julianito destacaba entre sus compañeros,
no solo por sus calificaciones, sino por la forma en que se relacionaba con los demás. Era un niño sensible, atento y responsable, cualidades que me llenaban de orgullo y, a la vez, de tristeza. Porque yo sabía que esas virtudes no venían de un padre presente, sino de la ausencia que había dejado un espacio vacío, pero también abierto para que él creciera a su manera. Hubo momentos en que sentí que Julianito empezaba a entender lo que había pasado, aunque sus preguntas seguían siendo tímidas y sus ojos, a veces, se llenaban de esa mezcla de dolor y esperanza que yo conocía también. Yo trataba de ser fuerte para él, aunque por dentro la incertidumbre me desgarraba. En esas noches en vela, escribía en un cuaderno pequeño todo lo que quería decirle, todo lo que no podía expresar en voz alta. Un día, cuando Julianito tenía 10 años, recibí una llamada inesperada. Era un hombre que se presentó como abogado de Julián. Me dijo que Julián había regresado y que quería conocer a su hijo. Mi corazón se detuvo por un instante y luego se aceleró con miedo y ansiedad. ¿Estaba preparado Julianito? ¿Estaba preparada yo? La idea de Julián regresando a nuestras vidas abría una puerta que había cerrado con llave hace mucho tiempo. Me pregunté si Julián realmente había cambiado, si sus intenciones eran sinceras o solo un intento de limpiar su conciencia. No. Podía evitar la desconfianza, pero también sentía que Julianito merecía una oportunidad de decidir por sí mismo. Esa mezcla de emociones me mantuvo despierta noches enteras, tratando de imaginar cómo sería ese encuentro y qué consecuencias tendría para los dos. Finalmente, el día llegó. Julián apareció en nuestra puerta con una expresión que no sabía cómo leer, mezcla de arrepentimiento, miedo y esperanza. Julianito lo miró con cautela, sin saber qué esperar, y yo me quedé en silencio, observando la escena que parecía sacada de un sueño imposible. La tensión era palpable, pero también lo era una chispa de algo nuevo, algo que podría cambiarlo todo. Desde ese momento, la historia que había vivido en silencio empezó a escribirse de nuevo, con capítulos llenos de dudas, enfrentamientos y, sobre todo, la posibilidad de sanar heridas que parecían eternas. Y aunque sabía que el camino sería difícil, también comprendí que enfrentar el pasado era la única manera de construir un futuro para Julianito y para mí. Los días que siguieron a aquel encuentro fueron una mezcla de esperanza y tormenta. Julián intentaba integrarse en nuestra rutina, pero todo parecía tan frágil, como si cualquier palabra equivocada pudiera romper el hilo que nos unía apenas. Él venía con regalos para Julianito, con palabras cuidadosas, tratando de construir puentes que parecían tambalear con cada paso. Pero yo veía en sus ojos la sombra de aquel hombre que se fue, la misma que durante años me mantuvo en guardia. No era fácil dejar atrás el resentimiento ni el miedo. Cada vez que Julianito preguntaba por su padre, me dolía la incertidumbre de cómo responder. A veces sentía que Julián estaba más cerca, pero al mismo tiempo, cada gesto suyo me recordaba todo lo que se había perdido, todo lo que había dejado de ser. La nostalgia se mezclaba con la desconfianza y no sabía cómo proteger a mi hijo de ese choque. Julián quiso asistir a una reunión en la escuela, para hablar con sus maestros, para entender más del niño que creció sin él. Yo lo acompañé, aunque con el corazón en la garganta. La mirada de los demás padres, algunas compasivas, otras juzgadoras, me recordaba lo difícil que es para una mujer sola cargar con el peso del abandono y el silencio. Julián escuchaba, tomaba notas, preguntaba con interés, como si intentara recuperar el tiempo perdido, pero no todo era perfecto. Una tarde, mientras regresábamos del colegio, Julianito me contó que algunos niños en la escuela se burlaban de él por no tener un padre presente. Sus palabras me rompieron el alma y sentí que una rabia contenida se encendía en mi pecho. Intenté calmarlo, le dije que no importaba lo que dijeran, que él era valioso y fuerte, pero por dentro sabía que las heridas que le hacían eran profundas. En casa, Julián parecía consciente de todo eso. Lo vi hablar con Julianito con paciencia, sin prisas, tratando de ser el padre que nunca fue antes. Pero esa tensión que yo sentía entre nosotros no desaparecía. Había un muro invisible entre él y yo, un muro construido con años de abandono, de silencios y de preguntas sin respuestas. Una noche, cuando Julianito dormía, me quedé despierta en la cocina. Julián estaba en el sofá, mirando un álbum de fotos viejo que encontré entre sus cosas. Reconocí imágenes de nuestra infancia, de momentos que yo creía olvidados, pero que él había guardado. Me acerqué y le pregunté por qué las conservaba. Me dijo que eran un recordatorio de lo que pudo ser y no fue, de las decisiones que nos marcaron a todos. Le hablé con sinceridad, con el peso de todos esos años acumulados en mi voz. Le conté cómo había sido la vida sin él, cómo me enfrenté a las noches solas,
cómo luché para que Julianito tuviera un futuro digno. Él escuchaba, callado, y a veces asentía, pero yo veía en su mirada que algunas cosas aún no podía comprender. El tiempo parecía avanzar lentamente, pero la tensión crecía. Un día, recibí una llamada que me heló la sangre. Era un vecino, alguien que conocía bien la historia, pero también los secretos oscuros que Julián había intentado enterrar. Me advirtió que algunos viejos problemas podrían volver a salir a la luz, que no todo estaba resuelto y que la presencia de Julián en nuestras vidas podría traer consecuencias inesperadas. Esa noche, la casa se sintió más pesada, como si el aire mismo llevara el peso de las dudas y las amenazas. Julianito durmió con un sueño intranquilo, y yo me senté junto a la ventana, mirando la calle vacía, preguntándome si estábamos preparados para enfrentar lo que venía. La historia que creía casi cerrada, volvía a abrirse con más fuerza que nunca. Aquella llamada dejó un eco oscuro en mi pecho que no me permitió dormir. Durante días, sentí que una sombra se acercaba a nuestras vidas, una amenaza invisible pero constante que me erizaba la piel. Julián se mostraba más reservado, menos dispuesto a compartir sus pensamientos, y yo sentía que el muro entre nosotros se hacía más alto, impenetrable. Una tarde, mientras recogía a Julianito en la escuela, noté algo extraño. Un hombre desconocido lo seguía a cierta distancia, con una mirada fija y fría que me recordó las advertencias que había recibido. Mi corazón se aceleró y sin saber cómo, me agarré de la mano de Julianito con fuerza, como si de esa manera pudiera protegerlo del peligro que se acercaba. Cuando llegamos a casa, cerré la puerta con llave, pero la sensación de inseguridad no desapareció. Julián, por primera vez, me confesó que no todo su pasado estaba limpio, que había cosas que nunca me contó porque temía que lo juzgara, que lo rechazara por completo. Esa confesión abrió una puerta que yo no esperaba, y aunque mi instinto me decía que debía alejarme, una parte de mí quiso entender, quiso darle una oportunidad. Fue entonces cuando el giro de la historia se hizo implacable. Una noche, mientras Julianito dormía, escuché voces bajas y ásperas en el pasillo. Me levanté sigilosamente y vi a Julián enfrentándose a dos hombres que parecían buscar algo. El aire se cargó de tensión, y sin darme cuenta, me vi atrapada en un peligro que jamás imaginé. Julián me miró con desesperación y me pidió que llamara a la policía. La verdad salió a la luz sin filtros. Esos hombres eran parte de una red que Julián había conocido en su juventud, un pasado del que él se había alejado, pero que ahora lo perseguía con fuerza. No era solo un hombre arrepentido buscando redención, era alguien que cargaba cicatrices profundas, algunas que ponían en riesgo nuestra tranquilidad. Sentí miedo, miedo por Julianito, miedo por mí misma, miedo por la frágil familia que habíamos comenzado a formar. Pero también sentí algo inesperado, una fuerza renovada para no permitir que el pasado destruyera lo que con tanto esfuerzo habíamos empezado a construir. La madrugada llegó con sirenas y luces intermitentes. La policía se llevó a los hombres. Pero la incertidumbre quedó como un susurro persistente en nuestras vidas. Julián me tomó de la mano y, con voz firme pero vulnerable, me prometió que haría todo lo posible para protegernos, para que su historia no fuera una condena para nuestro futuro. Esa noche, mientras Julianito dormía en su cama, yo me senté en la cocina y escribí en mi diario las palabras que necesitaba soltar. El amor no siempre es suficiente, pero la lucha por protegerlo puede transformar incluso las heridas más profundas en cicatrices que cuentan una historia de resistencia y valentía. Y así, entre miedo y esperanza, seguimos adelante. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también que cada paso, cada lágrima y cada sonrisa serían la prueba de que la dignidad no se pierde, solo se reconstruye. Los días que siguieron a aquella noche fueron una mezcla de calma tensa y vigilias constantes. Julián se encerró en sí mismo, como si quisiera exorcizar los fantasmas que aún lo acechaban, y yo trataba de sostener lo que quedaba de nuestra familia, con las manos temblorosas pero decididas. Sin embargo, el miedo no se había ido, ahora vivía en cada mirada furtiva, en cada llamada sin identificar que interrumpía la rutina, en cada sonido que hacía saltar mi corazón del pecho. La amenaza ya no venía solo de afuera, sino que comenzaba a corroer desde dentro, cuestionando todo lo que creía saber de Julián. Encontré cartas escondidas, mensajes en el celular que no estaban destinados a mí, y un silencio que gritaba secretos. El hombre que creí conocer se convertía en un extraño, un enigma que me hacía temblar de incertidumbre y dolor. Una tarde, cuando pensé que no podía soportar más, Julián apareció con una decisión que cambiaría el rumbo de nuestra historia. Me confesó que estaba dispuesto a enfrentar todo, a limpiar su nombre y proteger a Julianito, pero para eso necesitaba ayuda, necesitaba que confiara en él y en el camino que había elegido recorrer. Fue entonces cuando decidimos acudir a la
justicia, a un abogado que aceptó tomar nuestro caso con la promesa de descubrir la verdad oculta y terminar con la persecución que nos estaba destruyendo. La batalla legal comenzó, pero lejos de ser una simple lucha de papeles y testimonios, era una guerra que atacaba el alma, que despertaba viejos rencores y que ponía a prueba nuestra fortaleza como familia. En medio de este caos, Julián comenzó a abrirse lentamente, a contarme fragmentos de su historia que explicaban sus errores, sus fugas, sus silencios. Comprendí que no era solo un hombre marcado por su pasado, sino alguien dispuesto a redimirse, no por los demás, sino por el hijo que tanto amaba y por la mujer que decidió quedarse a su lado a pesar de todo, pero el destino tenía preparada una última prueba, una llamada inesperada que cambió todo. La voz al otro lado del teléfono era firme, cercana, y traía noticias que nos dejaron sin aliento. Una persona del pasado de Julián había decidido hablar, revelar secretos que nadie había imaginado y que pondrían a prueba la confianza que habíamos construido con tanto esfuerzo. Esa noche, mientras las lágrimas corrían por mi rostro, entendí que nuestra historia no era solo de cicatrices, sino de valentía. Porque a veces el verdadero amor no es un refugio sin tormentas, sino un faro que ilumina el camino en la oscuridad más profunda. La llamada que recibimos aquella noche no solo cambió el rumbo de nuestra lucha, sino que desenterró una verdad que había estado enterrada por años, sepultada bajo el peso del silencio y el miedo. La voz al otro lado pertenecía a Mariana, una mujer que Julián había amado en su juventud y que conocía secretos que él mismo había intentado enterrar. Mariana reveló que Julián no estaba solo en sus errores, había otra historia paralela. Una que involucraba a un hijo que Julián nunca había reconocido. Sentí que el mundo se desmoronaba. Las piezas de nuestro rompecabezas se mezclaban entre la esperanza y la traición. Julián me miraba con ojos cansados, como pidiendo perdón. Sin palabras, mientras yo trataba de entender cómo todo lo que creía firme se tambaleaba a nuestro alrededor, el juicio se tornó más complejo, más doloroso. No solo luchábamos contra acusaciones y documentos, sino contra fantasmas que amenazaban con destruirnos por completo. Julián y yo nos encontramos en medio de una tormenta donde la confianza se quebraba y la lealtad se ponía a prueba, pero fue entonces cuando algo inesperado sucedió. En un gesto de valentía y reconciliación, Julián decidió abrir las puertas del pasado y enfrentar al hijo que desconocía, Alejandro, un joven que también cargaba con las heridas de un padre ausente. Fue un encuentro tenso, lleno de palabras no dichas y emociones contenidas, pero que dejó una puerta abierta hacia la posibilidad de sanar. Mientras tanto, yo seguía sosteniendo a nuestro hijo, Julianito, quien sin saberlo era el motivo de nuestra resistencia, la luz en medio de la oscuridad. Entendí que, a pesar de las heridas, nuestra historia podía transformarse en un legado de fuerza y amor. El centro comunitario que fundamos en honor a Lucía y Magdalena se convirtió en un símbolo vivo de todo lo que habíamos superado. Mujeres, niños y familias encontraban ahí un refugio, un espacio para reconstruir sus vidas, para aprender que la dignidad es algo que se defiende, que se siembra día a día. Los días que siguieron al encuentro con Alejandro fueron un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. Julián parecía un hombre dividido entre el remordimiento y la esperanza, mientras yo luchaba por mantenernos a flote, por no dejar que el peso de aquel pasado rompiera la frágil armonía que habíamos construido. Sentía que cada mirada, cada silencio, cargaba un mundo entero de cosas no dichas, y en el centro comunitario, mientras ayudábamos a otros, nuestra propia historia se tejía en el aire como una melodía incompleta. Por las noches, cuando Julián y yo estábamos solos, él se desnudaba de sus máscaras y dejaba caer su armadura. Sus palabras, temblorosas y sinceras, eran un puente hacia ese hombre que había sido antes de las decisiones que lo habían alejado de nosotros. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero desafío no era perdonar, sino aceptar que la persona que amaba y el hombre que había fallado podían coexistir en un mismo cuerpo, y que ese contraste era lo que nos hacía humanos. Al final, comprendí que la verdadera redención no estaba en limpiar un nombre o borrar el pasado, sino en aceptar las cicatrices, abrazarlas y convertirlas en la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Julián y yo nunca seríamos perfectos, pero juntos, con Julianito y con la comunidad que ayudamos a construir, descubrimos que el amor puede nacer incluso de las sombras más profundas. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. No olvides suscribirte al canal Cicatrices de Amor para seguir escuchando relatos que nos tocan el alma, activar la campanita para no perder ningún video, y dejar un comentario con la palabra dignidad para saber que tú también crees en la fuerza de sanar y avanzar.